La clase pasada estuvimos hablando sobre metabolismo hormonal, la función de las hormonas en el metabolismo, ¿cierto? Fue una pequeña introducción en la que estuvimos hablando sobre homeostasis y el combustible tisular que nosotros tenemos. Entonces, empezamos con integración metabólica. Esta será la primera parte de integración metabólica. Y decimos, recordemos que existen tres partes fundamentales en el organismo. Tenemos la homeostasis, los combustibles tisulares y vamos a hablar de un modelo de ayuno y de post ingesta para recordar, para mirar cómo es el metabolismo, la integración metabólica en nuestro organismo. Entonces, los combustibles tisulares decimos que son cualquier molécula o cualquier compuesto en el organismo que al oxidarse, degradarse o al sufrir algún cambio, cualquier cambio bioquímico o químico que produce, ¿cierto? Nos va a producir energía. ¿Para qué? Pues para el mantenimiento de nuestro organismo. Esa energía pues la conocemos como ATP. ¿Cuáles serían esos combustibles tisulares de los que estamos hablando? Entonces serían la glucosa, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y los aminoácidos por último. Esos serían los 4 importantes combustibles que nosotros necesitamos para nuestro organismo y para nuestro metabolismo. Cuando nosotros hablamos de homeostasis, entonces hablamos del equilibrio que existe en el medio de la célula o en el medio interno y en el medio externo de la célula. Cualquier situación que atente contra esta definición, contra esta situación, puede causar, o contra ese equilibrio puede causar un daño, puede causar una muerte celular o puede causar un daño en algún órgano o la muerte hasta en el humano, en la persona. Bien, en la integración metabólica, pues para empezar, cuando empecemos por un estado de hipoglicemia, hablamos de hipoglicemia cuando hay disminución de los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, cuando la glicemia está por debajo de 50 miligramos en sangre, cae y el cerebro entra en una situación de desabastecimiento, no encuentra o no tiene la glucosa para su funcionamiento adecuado, ¿cierto? Entonces disminuyen la energía, el ATP va a disminuir obviamente por la baja concentración que tenemos de glucosa y puede ocurrir un daño o una muerte en el cerebro debido a este inconveniente pues de la disminución de la glucosa en sangre. Por otro lado, si tenemos hiperosmolaridad, pues el aumento en la concentración de las partículas capaces de arrastrar el agua, cuando tenemos esa concentración alta de esas partículas, significa pues otro atentado al medio interno de esa célula. Entonces, lo que significa que el agua se difunde hacia afuera en lugar para poder salir, para poder evitar la concentración de esas partículas que se encuentran dentro y provocan, se puede producir el edema, la hinchazón, la tumefacción o la destrucción de esa célula debido a una deshidratación, pues porque el agua sale en el momento en que encuentra esa cantidad de partículas o esa concentración alta de partículas. Por ejemplo, o un ejemplo claro sería en el plasma. Nosotros pues lo encontramos muy cargado de partículas alrededor de un glóbulo rojo y ellos generalmente su contenido es acuoso, lo que los lleva general a una destrucción de ese glóbulo rojo cuando tenemos ese aumento de osmolaridad en la célula. Bien,
¿A qué llamamos nosotros modelo de ayuno y modelo de posingesta? Entonces llamamos a posingesta al conjunto de eventos que ocurren en el momento en que nosotros ingerimos algo de comida, algún alimento, y el páncreas empieza a estimularse para sacar a la sangre la insulina, ¿cierto? Entonces, en el momento en que sale la insulina, ahora sí, por el contrario, existe un ayuno, implica que esa insulina vuelva al estado normal, sus bajos niveles disminuyen y saldría, en este caso, la otra hormona llamada glucagón para poner en marcha el mecanismo que necesite las moléculas glucídicas. Entonces, en el momento que nosotros necesitemos, ese glucagón sale y la insulina disminuye. Estos dos, mientras uno aumenta, el otro disminuye en procesos. Por ejemplo, si es posingesta, la insulina aumenta y el glucagón disminuye, pero si es ayuno, el glucagón aumenta y la insulina disminuye. Eso funciona con la ayuda del páncreas, que es el encargado en las células beta de Langerhans, es el encargado de realizar la producción de esta hormona, la insulina y el glucagón. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, un modelo de ayuno. En este modelo de ayuno vamos a encontrar 3 gráficas. La primera, la gráfica de glucosa, la segunda de insulina y la tercera de glucagón. En ayuno, la glucosa se encuentra en niveles bajos, la insulina se encuentra en niveles bajos, pero el glucagón lo vamos a encontrar en niveles altos. Si ingerimos alimento, pasa lo contrario. La glucosa en sangre aumenta, o la concentración de glucosa aumenta, la concentración de insulina aumenta, pero el glucagón disminuye. Eso ocurre en ese modelo de posingesta, ayuno posingesta, ¿cierto? Bien, encontramos algunos órganos importantes que necesitan de la glucosa y son estrictos requeridores de glucosa, pero no dependen de la insulina. En estos, entre ellos, pues vamos a encontrar el cerebro o sistema nervioso central, los glóbulos rojos o eritrocitos, y secundariamente vamos a encontrar la médula renal y el intestino. Como órganos pueden, pues en algunos casos, utilizar otros mecanismos para su funcionamiento. Entonces, estos órganos son estrictos requeridores de glucosa y generalmente no dependen de esa insulina. Ellos presentan unos transportadores en sus membranas. Estos son los transportadores de glucosa. Los vamos a llamar GLUT1, GLUT2, GLUT3, 4 y 5. En algunos órganos vamos a encontrar solo el GLUT1, en otros el 2. Por ejemplo, en el páncreas y en el hígado y en el tubo renal está expresado el GLUT2. El GLUT1 lo vamos a encontrar expresado en vasos sanguíneos y glóbulos rojos. El GLUT3 en cerebro y sistema nervioso periférico. El GLUT4 ayuda en músculo esquelético y cardíaco, y el GLUT5 es un transportador aparte de fructuosa. ¿Qué quiere decir eso? Que estos transportadores nos sirven para que la glucosa ingrese y se mantenga dentro de los órganos en el momento que lo necesite, o salga de ellos cuando ya no necesite esa glucosa. Entonces, cuando se capta la glucosa plasmática en estado de ayuno o en posingesta, vamos a encontrar una enzima llamada hexoquinasa capaz de retener ese glúcido para que no se salga. En el cerebro, por ejemplo, vamos a encontrar el GLUT1 y el GLUT3, y en el eritrocito el GLUT1. Estos dos órganos tienen esa enzima que es la encargada como de retener esa glucosa para poder degradarla, y esos glóbulos rojos tienen esos transportadores, ¿cierto? Que son los transportadores de membrana GLUT1, y el cerebro el GLUT3. Una vez que la glucosa entra, es fosforilada
es fosforilada. Fosforilada quiere decir la adición de un grupo fosfato a cualquier molécula. Aquí lo vemos, la adición de un grupo fosfato a cualquier molécula por esa enzima llamada exoquinasa, que a su vez generalmente siempre es inhibida por su producto. De manera que cuando el cerebro y los glóbulos rojos han captado la suficiente glucosa o el suficiente glúcido, inhiben esa enzima que es la exoquinasa para que no se realice o para que se realice, inhiben esa enzima para que la glucosa que ingrese salga y vuelva y se redistribuya a otros órganos que lo necesitan. En esos órganos el proceso que se realiza o el destino final pues va a ser la glucólisis, ¿cierto? Esa es únicamente para su destrucción, su producción, su oxidación y para poder obtener energía. Entonces, esa enzima es la encargada de realizar ese proceso. La glucosa ingresa al cerebro, ingresa al eritrocito por medio de los transportadores GLUT1 y GLUT3 para mantenerse y bioquímicamente ocurre el proceso de fosforilación donde vamos a agregar, ¿cierto?, una adición del grupo fosfato. ¿Cómo lo hacemos? Ingresa la glucosa a través de una enzima que se llama exoquinasa para obtener glucosa 6-fosfato que al final iría a otros órganos y a la vía de la glucólisis. Bien. Por otro lado, tenemos en ayuno, tenemos otros órganos que también trabajan en este caso y los más importantes van a ser el músculo, el adipocito y por supuesto el más importante del metabolismo que es el hígado. Entonces, lo primero es que el músculo y el adipocito tienen la enzima exoquinasa, pero no tienen esos transportadores GLUT1, GLUT2 o GLUT3, por lo tanto no pueden captar la glucosa. El hígado tiene en su membrana unos transportadores que es el GLUT2. ¿Qué pasa? Puede permitir el ingreso de la glucosa y también permite la salida de esa glucosa, pero no tiene la enzima exoquinasa. Entonces, él no tiene esa enzima exoquinasa clásica, sino tienes una glucoquinasa. No solo es inhibida por el producto final, sino que la vamos a encontrar en baja densidad, o sea, se encuentran ayunas de muy baja densidad o muy baja cantidad y además presentan escasa concentración. Entonces, si la glucosa no es elevada, por lo tanto el ayuno en el hígado no realiza la glucólisis y la glucosa entra y sale cada vez que necesite de ese órgano. En esta figurita entonces vamos a mirar cómo se realiza post ingesta si desayunamos una gran ingesta de carbohidratos, por ejemplo. La degradación pues va a ser en monosacáridos y esa glucosa se absorbe en el intestino delgado a través, el intestino, a través de un mecanismo de difusión facilitada con el sodio. Acá vemos el sodio, acá vemos la molécula de glucosa. Necesita el sodio para que atraviese esa membrana en el intestino para poder realizar ese mecanismo de difusión facilitada. Debe ser pues para que ocurra esa absorción, ¿cierto? Y continúe utilizando, pues ella nuevamente sale, el sodio también sale de otra forma con la ayuda de la bomba sodio-potasio. Entra un potasio y sale un sodio para que esa glucosa pueda ingresar y pueda salir a través del GLUT1, GLUT2 de esa membrana para pues puede ir a los órganos que requieran energía y lo que en conjunto pues se contribuye como un mecanismo de transporte de difusión activa. Secundario, pues esa glucosa que sale pasando por la sangre, va al nivel portal, se dirige al hígado, entre el hígado, por ejemplo. Entonces está en el intestino, sale a través portal, se dirige al hígado. En el hígado vamos a encontrar la glucoquinasa, ¿cierto? No la exoquinasa, sino glucoquinasa.
y vamos a encontrar los GLUT2 que salen nuevamente para ingresar a otros órganos, en este caso el cerebro, por el GLUT3 y el eritrocito con la ayuda de GLUT1 para que pues puedan utilizar esa glucosa. La homeostasis generalmente es un atentado, pues la cantidad de partículas de glucosa que nosotros vamos a tener en la sangre, pues obviamente van a aumentar la concentración y tienen la propiedad de arrastrar agua. Entonces, cuando nosotros, pues para solucionar este impasse en el organismo, pues activamos los mecanismos de respuesta. En este caso, el primero es la sed, pero el más importante es el que las células beta del páncreas detectan ese aumento en la concentración y en la osmolaridad y secretan la insulina la hormona de la insulina y indica a los diferentes órganos para que determinen a las células de esos órganos eliminar el exceso de glucosa que de pronto vamos a encontrar en la sangre y poder controlar esa homeostasis. Entonces, generalmente se pone en marcha los diferentes mecanismos para ese metabolismo de glucosa y la glucosa entra a casi todos los tejidos, empezando en el músculo adiposo. Él ya tenía previamente esa enzima exoquinasa, pero no tenía los GLUT, que son los transportadores de membrana para que la glucosa pueda ingresar. Entonces, lo que hace es que esa insulina se encarga de que esos transportadores como el GLUT4 puedan o que se encuentran intracelularmente se trasladen a la membrana del músculo o a la membrana del adipocito para poder captar la glucosa. De igual forma, el hígado entonces tiene los dos transportadores de GLUT2 y puede captar esa glucosa, pero no tiene forma de retenerla. Entonces, la glicemia pues aumenta a través de la concentración y la insulina se activa en la expresión de genes para poder utilizar la glucoquinasa, que es la enzima que tiene el hígado, ¿cierto?, en los hepatocitos y aumente su concentración y activa para hacer la captación necesaria de glucosa en el hígado. Entonces, espero que hasta acá el metabolismo, primer paso del metabolismo que vamos a tener en el organismo en posingesta o en ayuno y la capacidad que tienen los órganos con los transportadores de membrana y las que no lo tienen, la forma como se encarga la insulina de activarlos, pues ellos ya se encuentran intracelularmente y se trasladen a esas membranas para poder captar esa glucosa y poder realizar su trabajo. Lo mismo pues la concentración de grandes partículas de glucosa en la sangre y activen ese páncreas para que las células beta de Langerhans suelten la hormona de la insulina y se pueda desarrollar todo el proceso metabólico en los diferentes órganos que tenemos. En la próxima clase entonces veremos el metabolismo. Seguimos con la integración metabólica, parte 2, el conjunto de toda esa integración metabólica. Gracias.